Hola, nosotros pertenecemos a la licenciatura en Ciencias de la Educación. El equipo está conformado por Aurora Noemí, Karen Sujei, Alondra Jiménez, Fátima del Carmen y María Guadalupe. Hoy les voy a hablar acerca del tema 3.1, que es sobre las creencias. Para iniciar, ¿qué son las creencias? Son actitudes mentales, es decir, la disposición que tiene el ser humano en aceptar una experiencia, ideas o teorías, considerándolas verdaderas sin una argumentación empírica o científica. Es decir, la que una persona cree como verdadero. ¿Qué tipos de creencias hay? Están las descriptivas, las cuales hablan de acerca de cómo es el mundo, las evaluativas, que son juicios de valor que una misma persona emite, y las prescriptivas, de cómo una persona considera que deben de ser las cosas en el mundo. Hay distintos orígenes, como las experiencias personales, de que si a ti te ocurre algo de manera consecutiva y le vas añadiendo un valor sentimental o similar, pues vas a considerar que esa creencia es cierta. Condicionamiento y aprendizaje, que si pues se va repitiendo y es algo que se lleva constantemente, pues se aprende. Necesidades emocionales, es decir, llena como ese vacío. Y la socialización, que con distintas personas pueden adoptar un sistema de creencias similar. Eh, Factores de aceptación. Está la necesidad de certeza, patrones de reconocimiento y experiencia emocional. Entonces, si tú cumples con estas tres cosas, se te hará más fácil aceptar una creencia. Están los supuestos básicos sobre las creencias, que es sobre la benevolencia del mundo, que por ejemplo es creer en alguna religión, que existe algún Dios y de cómo fue creado el mundo, del sentido del mundo, de cómo se van componiendo las cosas, y sobre la dignidad del yo, que va más orientado hacia el autoestima. Existen diversos sistemas de creencias como el experiencial y el racional. Buenas tardes, les voy a comentar acerca de los genes, cultura y género, que son tres puntos importantes para el desarrollo del ser humano, que conllevan al subtema 3.2. Los conceptos de los tres, en el caso de la cultura, son las formas de comportamientos y tradiciones que conllevan el ser humano. En el de los géneros, pues se caracterizan porque pues, son biológicas y pues es el hombre y la mujer. Y en los genes son unidades de almacenamiento de información genética que pues tiene el ser humano. En los tres elementos hay una extensa diversidad. En el caso de la cultura, son transmitidas por nuestros padres, incluso puede ser la religión, el idioma y los comportamientos que se expresan en la sociedad. Son muy importantes pues, para el comportamiento que conlleva a las relaciones con los amigos, con los familiares, y se ve reflejada la tradición que tiene la familia, o en este caso la cultura. En el género, pues existen varias dimensiones. La estatura, la raza y el peso conllevan al género. Un ejemplo sería que está catalogado que el hombre no llora y la mujer tiende a ser más débil. Sin embargo, en el de los genes, pues son unidades hereditarias, se pueden heredar enfermedades, el estrés, el cáncer, incluso la presión, que son problemas que llevan o tienden a ser heredadas. Y eso sería todo de mi parte. Vamos con el tema 3.3, que es conflicto y conciliación. Para empezar, ¿qué es el conflicto? Es la incompatibilidad que se percibe de las acciones o los objetivos entre dos personas o un grupo de personas o más personas. Hay distintos dilemas sociales, como el dilema del prisionero y la tragedia de las áreas comunes. Me gustaría explicarles el del dilema del prisionero. Eh, Cuando se encarcelan a dos personas por cometer algún delito, a una persona se le ofrece menor condena si habla, pero pues a la otra persona pues le aumentaría la condena. Sin embargo, si ambas personas se ponen de acuerdo y hablan, se les reduce la condena y pues es un dilema social donde pues tienen que resolver ese conflicto. Están las resoluciones de estos dilemas, como lo son la regulación, donde pues tratan de hablar con esas personas, saber qué está pasando, el contexto y todo eso. En el grupo pequeño, hay situaciones donde un grupo masivo de personas entra en conflicto. Entonces, para poder llegar a mejores entendidos, deciden agruparlos en pequeños grupos para entablar la conversación y esta sea más efectiva, sea mejor para todos, todos logren entenderse. La comunicación, pues claro, es necesario de que todas las partes se abren y conozcan el porqué del conflicto, el contexto, por qué, el cómo, cuándo, y pues se lleguen a acuerdos como, y pues a esto va el último punto, que es el cambio de los beneficios, donde pues ambas partes pueden llegar a acuerdos donde pues se sientan cómodos y felices. La competencia e injusticia. A esta hora de percepciones de imagen y espejo, en el libro de Psicología Social de Myers, me parece, habla acerca de la Unión Soviética y Estados Unidos, de cómo Estados Unidos se refería de una manera, por ejemplo, de que Estados Unidos se refería a la Unión Soviética como los malos,
y que ellos eran los buenos y que estaban mejor en ciertas cosas y demás. Mientras que la Unión Soviética tenía el mismo mensaje, pero al revés. Ellos se consideraban los buenos, que estaban más avanzados, y pues que Estados Unidos eran los malos. Entonces ya comerciantes se dieron cuenta de esa percepción que tenían ambos. Para la conciliación es importante llevar estos 4 pasos, los cuales son el contacto. Pues tiene que ser un contacto en igualdad de posición social. Es decir, de que si, por ejemplo, en un grupo de estudiantes se pelean los alumnos tienen que ser los que conversen entre ellos. Porque si, por ejemplo, entre el profesor ya no se puede llevar un contacto de mejor manera porque pues ya hay una posición de poder. La cooperación, pues ambos pues tienen que tener un comportamiento amigable entre estos dos, porque pues es una amenaza compartida. Y pues ambas partes tienen que estar de acuerdo para solucionar ese problema. Porque si una parte se opone, pues claramente no van a llegar a nada. Está el tercer punto, que es la comunicación, donde pues se desarrollan otros 3 puntos, como son la negociación, mediador y arbitraje. Pues ahí buscan el beneficio de cada uno, pero pues claramente debe de haber un mediador que pues pueda controlar esta situación. Y por último está el punto de conciliación, que es el GRID. Menciona aquí que no exceder los pactos, los aspectos restantes del plan protegen los intereses de cada parte al mantener su capacidad de tomar represalias. Pues sí, aquí lo explica claramente. Y estos son los 4 puntos para llevar la conciliación. Mi nombre es María Guadalupe Álvarez López y el tema que voy a abordar hoy es atracción e intimidad. Se habla como atracción a los sentimientos de atracción y repulsión hacia una persona, es decir, la conexión que tú sientes hacia otra persona y sí puede ser de desagrado o desagrado. Aquí se habla sobre los factores situacionales, es decir, los escenarios o el espacio en el que te encuentras para el momento de atracción. También la proximidad física, es el acercamiento, es decir, el lugar en el que te encuentras, puede ser una fiesta, en la escuela, en el trabajo, entre otros. Y según el autor Heider, pues la atracción surge cuando hay armonía y compatibilidad, es decir, cuando conectas con esa persona y tienen cosas en común. Muchas veces relacionan pues aspectos de pues amor y cosas que pues le gusta a ambos. De ahí tenemos los efectos de la atracción, el que es la salud mental, la salud física y la felicidad, que eso nos contribuye ya como persona, ya que nos ayuda a mantener una autoestima alta, también a tener una salud física, es decir, tener una salud estable, y la felicidad, aquello que nos provoca como placer, ¿no? Y la parte en que cómo podemos distinguir el gustar y amar. Gustar pues algo básico como respeto, cuando vas conociendo a una persona, y amar es cuando ya tienen un poco más de intimidad y profundidad y ya tienen como tiempo de conocerse y puedes sentir tú qué es el amor, ¿no? Y las distintas formas de amar, que son 5: el amor de compañerismo, el matrimonio, la amistad, los compañeros de trabajo y por último el parentesco. Eso es todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Me corresponde resumir el tema de los grupos que vimos en este segundo parcial. Bien, primeramente, ¿qué es un grupo? Pues un grupo es donde 2 o más individuos interactúan en unos pocos minutos y sienten esa confianza e empiezan a entablar una conversación pues más fluida. También ahí en pantalla están los tipos de grupo. Estos son 4: los de temporalidad, los de origen, los de tipos de pertenencia y los de formalidad. Cada uno tiene sus subgrupos y pues se subdividen en 2 cada uno. También el tema de los grupos abarcó la formación y desarrollo de estos. Estos se dan por 4 periodos: la identidad de grupo, la productividad grupal, la individuación y el declive grupal. También están las normas de grupo, pues estas normas rigen a los individuos de cómo deben comportarse en un grupo social. Y por último está el clima grupal. Este puede ser un ambiente físico o un ambiente social. Y es así como se sintetiza pues este tema de los grupos, que es muy importante en la actualidad para saber cómo reunirnos y cómo tratarnos entre individuos. Líderes y liderazgo. Los líderes son las personas que tienen la capacidad de poder influir en las opiniones y decisiones de las demás personas de un equipo, y el liderazgo hace referencia a esta capacidad en sí de poder lograr sus objetivos en común y el bienestar del equipo. Los determinantes de la influencia de la minoría son 3. Constancia. Este hace referencia a la persistencia de la minoría. La confianza en sí mismo. Se refiere al mostrarse firmes y convincentes, seguro de sus decisiones. Y desertando de la mayoría se refiere a cuando una minoría duda de la sensatez que tienen el grupo de la mayoría, y pues pueden tener la libertad de opinar más. Existen 2 tipos de líderes: los líderes de tareas y los líderes sociales. El primero tiene un estilo directo y son lo suficientemente inteligentes para poder delegar los cargos y las actividades que tiene que hacer cada persona para poder lograr sus metas. Los líderes sociales tienen un estilo más democrático, abierto a opiniones y contribuciones de los integrantes del equipo y las aceptan. El siguiente tema es la comunicación. Bueno, aquí nos centraremos en el modelo hipodérmico de la comunicación de las teorías del impacto directo, que
pues dice que fue en 1940 y se consideraba que los medios ejercían un poder o una influencia total sobre las actitudes y las conductas de la población, ya que se asemejaba como a una inyección. El mensaje era inyectado en la mente de las personas y las personas lo aceptaban sin discutirlo. El siguiente tema es las teorías de la influencia selectiva o los efectos limitados de la comunicación. Este surgió como una respuesta crítica sobre el modelo hipodérmico, ya que el modelo hipodérmico decía que el público era pasivo porque aceptaba sin cuestionar lo que se decía. Sin embargo, esta teoría dice que no, que el público no es pasivo, pues filtra y asemeja las respuestas o el mensaje de acuerdo a sus necesidades e intereses. También de aquí se derivan lo que son la satisfacción de 5 tipos de necesidades: las cognitivas, esta hace referencia a la necesidad de entender y comprender el mundo; las afectivas estéticas, que se hace referencia a las emociones y experiencias; la de personalidad, que hace referencia a la seguridad y a la autoestima; de integración social, hace referencia a la necesidad que tienen las personas de pertenecer a un grupo; y por último, de evasión, que hace referencia a despejarse de sus ocupaciones, de la realidad y de también lo que sería pues el estrés. La psicología social se encarga de estudiar aquellos efectos y fenómenos que ocurren en la sociedad, como lo son las creencias, la cultura, el género, conflicto, conciliaciones, grupos, líderes, liderazgo, entre otros factores más. Entonces, como licenciadas en Ciencias de la Educación, es importante conocer cómo es que esto influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque recordemos que formamos parte de un contexto. Gracias.